la segunda mitad del siglo XVII, un excéntrico científico inglés descubrió el cálculo. Su nombre era Isaac Newton. Y su descubrimiento no tiene comparación en ciencia y en matemáticas. Pero el mérito del descubrimiento del cálculo no se puede atribuir solamente a Newton. Lo comparte en justicia con un erudito diplomático de Hannover que era profesor en el Land alemán de la Baja Sajonia en el siglo XVII. Se llamaba Barón Gottfried Wilhelm von Leibniz. Era mundano, extrovertido y se le daban muy bien las mujeres. Leibniz era diferente de Newton en casi todos los terrenos, excepto en el de la genialidad. Como Newton, Leibniz fue un matemático prodigioso, pero en cambio, así como el fuerte de Newton era la teoría, Leibniz era más bien de naturaleza práctica. Por ejemplo, Leibniz inventó una calculadora mecánica que era portátil y podía sacar raíces cuadradas. Debido a su invento, se hizo famoso en las cortes europeas y fue invitado a formar parte de la British Royal Society, toda una proeza para un alemán. Pero Wilhelm von Leibniz es recordado por el cálculo, no por su calculadora. Aunque se reconoce a Newton y Leibniz como los principales arquitectos, ninguno de los dos construyó el cálculo sin ayuda. Porque, como todas las demás magníficas estructuras matemáticas, el cálculo es una culminación de muchas ideas. Oresme, Galileo, Kepler, Descartes, Fermat y otros muchos antes que Newton y Leibniz habían planteado preguntas sobre velocidad, aceleración y sobre el comportamiento de las magnitudes que varían. Preguntas referentes al modo de variación de magnitudes, muchas de las cuales ahora se responden rutinariamente con el cálculo diferencial, se pueden reducir a un problema geométrico, como por ejemplo el hallar la recta tangente a una curva en un punto arbitrario. Sin embargo, no todas las cuestiones geométricas llevan consigo movimiento. Algunas se refieren a cosas fijas en un lugar como la propia Tierra. En civilizaciones antiguas, como por ejemplo en Egipto, la geometría tuvo un gran número de aplicaciones muy prácticas, incluyendo cómo medir superficies de terreno. La misma palabra geometría es una palabra griega que significa medición de la tierra. Cuando en el siglo de oro los comerciantes griegos hacían preguntas sobre áreas y volúmenes concretos, los matemáticos griegos eran capaces de dar respuestas explícitas. El área de un rectángulo es el producto de su base por su altura. El área de un triángulo es la mitad del área del rectángulo con la misma base y la misma altura. Cualquier figura plana limitada por líneas poligonales se puede descomponer en triángulos y su área es la suma de las áreas de esos triángulos. Pero, ¿cómo se puede hallar el área de una figura curva, de un segmento de parábola o de una figura incluso más exótica? Estas cuestiones matemáticas eran un reto para la mente y el espíritu de los griegos. En un maratón intelectual, que bien se podría haber llamado una carrera de relevos hacia el cálculo, los grandes matemáticos griegos competían con el fin de encontrar un método general de cuadraturas, un proceso para hallar áreas de figuras curvas.
Hubo también importantes participaciones de otras culturas, pero en la primera vuelta los griegos quedaron vencedores. Su idea era aproximar la figura curva con polígonos inscritos, intentando llenarla por completo. Solían aumentar poco a poco el número de lados. Esta antigua aproximación griega se llamaba el método agotamiento. Con este método, una aplicación del concepto de límite de una sucesión indefinida, los griegos establecieron para siempre el número estándar de las matemáticas. Y además, casi consiguieron el cálculo. De hecho, si Arquímedes hubiera conocido los símbolos de uso ordinario 18 siglos más tarde, probablemente habría sido coronado con el éxito. En cualquier caso, incluso sin la ayuda del álgebra, realizó un número de descubrimientos espectaculares. Uno de los más notables fue la cuadratura de un segmento de parábola. Designemos por A de t el área entre la parábola y el eje X. Desde X igual a 0 a X igual a t. Arquímedes demostró, mediante un ingenioso argumento geométrico, que ese área es igual a 1/3 de t al cubo, y que es válido en el caso del segmento parabólico. En el avance hacia el cálculo, es solo un caso especial más bien que una forma general. Y para empujar a los eruditos hacia adelante, se necesitaba una matemática más poderosa incluso. Se avanzaba, pero aún tardaría un largo tiempo en aparecer. A principios de los años del 1600, Kepler, un matemático y astrónomo errante, echó de nuevo la bola a rodar.